enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. Amén. Muy buenas tardes tengan todos ustedes y damos muchas gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar compartiendo con cada uno de ustedes de las bondades, favores y misericordias que Dios ha derramado sobre nuestras vidas día a día. Gracias a Dios porque pues Él ha sido bueno con cada uno de nosotros y nos permite estar compartiendo bajo la cobertura de Neuma Multimedia, y bajo esta cobertura puedes localizarnos en las diferentes redes y posteriormente buscas tu programa Instrumento Escogido. Bien, igual también puedes hacerlo en Facebook, en la página oficial como Instrumento Escogido, y tal cual lo escribes y ahí puedes tú estar viendo diversas transmisiones de tu programa. Tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo te manda muchos saludos desde Saltillo, Coahuila, México. Te mando muchos saludos. Y pues ahorita contamos con una temperatura de 25 grados centígrados. Ha estado el día muy agradable, algo caluroso, pero ha estado muy bien. Y pues, como dice el texto, este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Y pues bendito sea Dios que hasta aquí Dios nos ha bendecido y nos ha cuidado. Así es que gracias a Dios por cada una de las personas que se tuvo a bien el felicitarme, que el día de ayer cumplí años y seguimos de manteles largos el día de hoy con mis queridos y amados y preciosos hermanitos. Pues bueno, yo ahí voy a estar gozosa de recibirlos en mi casa. Siempre con el favor de Dios tenemos célula de oración los martes y pues el día de hoy los voy a esperar ahí en casa. Y pues bueno, algo especial ahí con ellos para seguir con este festejo, agradeciéndole a Dios por un año más de vida. Y como dice su palabra, me gusta este texto, déjame te lo leo, que dice el Salmo 90, 12, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Que Dios nos enseñe de esa manera para que Él, de sabiduría de lo alto, que nos vaya mostrando y enseñando en el camino de nuestro Dios, por amor y por gratitud, el servirle a nuestro Dios cada día de nuestra vida, y pues agradecida con Dios porque hasta aquí nos ha bendecido, y que este año que Dios me ha permitido terminar el día de ayer, e iniciar ya el día de hoy, pues sea para su honra y gloria. Y pues si analizamos bien las cosas, pues son realmente años menos que nos quedan en esta tierra, pero más cerca de la gloria de nuestro Padre Celestial. Así es que con el propósito que Él nos tiene aquí, cumplirlo conforme a su voluntad y en su tiempo. Así es que somos instrumentos escogidos en sus manos, y a Él sea la honra, la gloria, la alabanza, el loor
y la gratitud por los siglos de los siglos. Así es que vamos a estar orando para dar inicio a este programa. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, misericordioso, bondadoso y muy compasivo con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no tenemos, Señor bendito, con qué pagarte, Señor, esta salvación tan grande que has derramado a nuestras vidas, Señor, más que sirviéndote con nuestra propia vida, Señor. Ayúdanos, Señor Santo, a ser esforzados, valientes, Señor Santo, para seguir compartiendo con denuedo, Señor, tu palabra santa, Señor. Fortalece, Señor, nuestro cuerpo, Señor. Sé nuestro intelecto, Señor, para seguirnos preparando, Señor, para poder compartir de una forma clara, sencilla, Señor, en amor, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Porque sabemos, Señor, que si compartimos de tu palabra no va a regresar a ti vacía, sino que va a cumplir el propósito por el cual tú la estás enviando. Úsanos, Padre Santo, como esos instrumentos escogidos en tus preciosas y divinas manos, Señor, para cumplir el propósito, Señor, que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Y gracias, Señor, por este enorme privilegio que nos das de poder servirte, Señor. Gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén y amén. Continuamos con esta serie acerca de la oración. Vemos la importancia de la oración aún en el compartir del Evangelio de Jesucristo. Vimos lo que es el Evangelio, vimos lo que no es el Evangelio y estamos ahorita analizando en la iglesia primitiva el ataque al Evangelio, porque muchos piensan que esto es actual, que es solamente al día de hoy, pero no. Esto está desde nuestro Señor Jesucristo que estuvo aquí en la tierra. Él mismo nos advirtió, van a venir lobos disfrazados de ovejas. Tengan mucho cuidado, que el enemigo se va a vestir, si es posible, hasta de ángel de luz, pero trayendo otra doctrina. Y tengan cuidado porque va a haber esos lobos rapaces para devorar y para engañar aún a los escogidos. Entonces, esto está anunciado desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros lo estamos viendo en cada carta del apóstol Pablo. Ya lo vimos en las iglesias de la región de Galacia, lo vimos en la iglesia de Corinto, lo vimos en la iglesia de Éfeso y el día de hoy vamos a verlo en la iglesia de Filipos. Y cómo nosotros podemos observar y decir, oye, es que esto parece tan reciente, tan vigente y es real porque es palabra de Dios a nuestras vidas. Y nosotros vemos cómo pues esta carta, la carta a los filipenses, Filipos es una colonia romana y nosotros podemos observar que pues es realmente una carta corta que escribe el apóstol Pablo a estos hermanos de la región de Filipos, a los hermanos filipenses, y es aproximadamente escrita en el 60 después de Jesucristo. Entonces, es una de las cartas escritas desde la cárcel. El apóstol Pablo estaba encarcelado. ¿Por qué? Por compartir el Evangelio. Esto es cuando realmente se comparte el Evangelio, la palabra de Dios. Vamos a ser perseguidos, señalados, vituperados, marginados, blasfemados, incluso hasta podemos llegar hasta perder nuestra vida por causa del Evangelio. Como muchos mártires lo han hecho desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy. Y eso pasa cuando predicamos palabra de Dios. Cuando es un falso evangelio, mira, los traen aquí.
invítalo aquí, invítalo allá, y dale esto, y dale aquello, porque llevan un mensaje que le gusta a la gente, porque no hablan del pecado, no hablan del arrepentimiento, no hablan de la cruz de Cristo, no hablan de la fe, etcétera. Nosotros hablamos, y dijo el apóstol Pablo, que si no hablamos de Jesucristo, de la cruz de Cristo, si no hablamos de su resurrección, vana es nuestra enseñanza, vana es nuestra predicación. Y pues seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, nos tendrían lástima si predicamos a alguien que no hubiese resucitado. Y pues así sería. Pero nosotros predicamos a un Cristo a un Cristo vivo. Nosotros predicamos a un Cristo que está vivo. Como veía hace poco a una persona que entrevistaron y que decían, ¿quién es tu ídolo favorito? Y pensaban que le iba a decir a alguien así como que del mundo. Dijo, Jesucristo. No, pero es que alguien vivo. Jesucristo. Dice, no, me refiero a alguien, o sea, así, un personaje, dice Jesucristo. Y así debe ser nuestra convicción. Estar firmes en la fe en quien hemos creído y en quien hemos depositado nuestra confianza, nuestra vida, nuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos observar cómo la iglesia de Filipos fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Nosotros lo podemos observar ahí en Hechos 16, porque recuerden, aunque estamos en Filipenses, en Hechos 16 es cuando está Pablo y va a Filipos, y pues resulta que aquí es una iglesia muy amada por el apóstol Pablo, porque aquí va abriendo Dios el corazón de varias personas. Y nada más, mira, así brevemente, Pablo primeramente va en un día de reposo, dice que fueron junto al río donde solía hacerse la oración. ¿Y quiénes estaban ahí reunidos? Normalmente había mujeres que se habían reunido para escuchar de la palabra de Dios, y que había ahí una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios y estaba oyendo, que escuchaba el evangelio de Jesucristo que el apóstol Pablo estaba compartiendo en ese momento. Y fíjate cómo es Dios quien prepara el corazón. Por eso cada que voy a compartir digo, Dios, yo no soy nada ni nadie, pero tu Espíritu Santo es el que puede hacer esto. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, cuando escucha ella del Evangelio de Jesucristo, ella cree en nuestro Señor Jesucristo y es bautizada ella y su familia. Entonces, y luego ruega al apóstol Pablo junto con sus colaboradores a que se queden en su casa, los hospeda. Y me llama la atención esta palabra porque dice, y nos obligó a quedarnos. O sea, no les dio opción. Pero posteriormente, Pablo y Silas estaban ahí en Filipos también, y fue cuando una muchacha, pues, decía que, fíjate, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Y siguiendo a Pablo y a nosotros, o sea, a Lucas, quien describe tanto, o sea, el libro de Hechos, y ahí se está anotando que él iba en este grupo, dice espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Era cierto? Sí,
Dice, y esto lo hacía por muchos días. Y aquí me llama sumamente la atención porque aunque el enemigo lo sabe, Jesucristo no necesita propaganda ni publicidad del enemigo. Ella era conocida como adivina. Ella estaba diciendo la verdad en este punto, porque fíjate la expresión de ella. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esa es una verdad, aunque ella sea quien lo diga. Es ciertísimo. Entonces, dice, esto lo hacía por muchísimos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y se salió en aquella misma hora. Te lo comento porque ahorita vamos a ver un punto en el cual nuestro Señor Jesucristo es exaltado aún por los demonios y aún por esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Entonces, ni aún el enemigo puede callarse. Cuando Jesucristo entra, aún el enemigo reconoce la autoridad de Jesucristo. Cuando la luz está presente, las tinieblas se desvanecen, porque Jesucristo es la luz. Y nosotros vemos cómo que pues viendo los amos de esa muchacha, que había salido la esperanza de su ganancia, que ya no iban a tener dinero por medio de ella, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. ¿Por qué? Porque te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió. O sea, ella quedó libre. Ya vemos dos convertidas. Una, Lidia, vendedora de púrpura. Y si era vendedora de púrpura, ella era de una posición socioeconómica de media alta. Por ese tipo de gente, porque ella era comerciante y la gente a la cual ella le vendía tenía recursos. Esta muchacha con espíritu de adivinación pues hasta tenía amos. O sea, era como una tipo de esclava que les servía con ese espíritu de adivinación. ¿Y qué es lo que sucede? Te mando en el te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Entonces, fíjate todo lo que hacen, en vez de ellos reconocer y ver de que, wow, o sea, Pablo y Silas están hablando y está diciendo, aún ella está reconociendo que ellos son siervos del Dios Altísimo y que sigamos el camino de salvación, que estaba diciendo una verdad. ¿Qué hicieron los amos de esta muchacha? Los llevaron ante los magistrados. Recuerda, estamos en Hechos 16:21. Y los acusan diciendo, estos son judíos y alborotan nuestra ciudad. Enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Los están acusando y les están diciendo, estos son judíos. Pero recuerda que la nacionalidad de Pablo era romana y judía, judío romano. Y se agolpó contra ellos todo el pueblo. Y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas. Se lo sonaron. ¿Quién? Pues los romanos. Entonces, fíjate, imagina tú esta escena. Después de haberles azotado mucho, ¿cuánto? Mucho. Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad. Si algo les pasaba al carcelero, el carcelero tenía que pagar con su propia vida. El cual, recibido este mandato, dijo, no, pues aquí para que no haya pierde, los metió en el calabozo de más adentro, en lo más profundo. Allá, sí, donde están las ratas, todo oscuro, todo húmedo, todo feo, sucio, maloliente, hasta mero allá. Y las aseguró los pies en el cepo. ¿Cuánto les habían golpeado?
ordenaron azotarles con varas. Y después de haberles azotado mucho, eran romanos, soldados romanos, crueles, despiadados. Seguro tenían ya la espalda ensangrentada. Les dolía, eran humanos, Pablo y Silas. ¿Qué hubieras hecho tú en esa situación? ¿Qué hubieras hablado con Dios? Dios, ¿te hubieras hecho la víctima? Yo que tanto te sirvo y mírame, aquí me tienes y estoy ensangrentado y mira mi espalda y mira, y aparte estoy aquí en lo más profundo, más adentro de la cárcel y todo lo que me está pasando y te estoy sirviendo. Le hubieras reclamado, ay Dios, mira, ¿cómo se te ocurre? Te hubieras puesto a llorar. Ya no quiero, ya mejor ya no quiero ser cristiano, me arrepiento de ser cristiano, ya mejor ya no quiero, no, ya, olvidémonos de Jesucristo, ya no, me arrepiento de todo eso. ¿Qué hubieras hecho ante esta situación? Recuerda, ¿por qué? Primero le predicaron en el río a las mujeres, se convirtió una mujer de la alta sociedad, Lidia, vendedora de púrpura, les obligó a quedarse en su casa. Estaban hospedados en un buen lugar, los atendían. Era recién convertida y estaban aprendiendo de Pablo y de su equipo de colaboradores. Y cuando iban otra vez a predicar, a compartirles ahí en el río y a orar, compartir el evangelio de Jesucristo, esta muchacha con espíritu de adivinación, cada día que iban, lo que declarara, lo que ella estaba declarando. Son siervos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. ¿Por qué no dejó Pablo que siguiera ella? Al fin de cuentas era publicidad para ellos. Y era la verdad. ¿Por qué le cayó la boca Pablo a esa mujer con espíritu de adivinación? Porque nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo no se compite con nada, no se compara con nada y no necesita del enemigo ni de nadie para brillar con luz propia. Porque es el Evangelio de la gloria de Dios. Entonces, el Evangelio se predica por una o por otra forma, es el Evangelio el que debe brillar, el que debe sobresalir por sobre cualquier circunstancia. Quien debe siempre estar en primer lugar es nuestro Señor Jesucristo. Pero Pablo quería dejar bien en claro ante todo ese pueblo de Filipos, ante esa ciudad de Filipos, porque era una ciudad y era una ciudad importante y con buen número de gente, quería aclarar que el Dios al que predicaba tenía mayor poder que las adivinanzas que ella estaba ahí con ese espíritu de adivinación y que lo que la estaba poseyendo, que era mayor que eso, que era mucho más poderoso a lo que ella podía estar adivinándole a la demás gente. Porque decían, oye, si eso es cierto, quiere decir que ella tiene poderes y lo que ella está adivinando para fulanito, perenganito, para el otro, es cierto. Cuando todo lo demás era mentira del diablo. Sí, vemos entonces la diferencia. Y Pablo quería dejar en claro esa gran diferencia. Decir, sabes que con mi Cristo no te metas. Y desde ahora ese espíritu de adivinación va a salir de ti en el nombre de Jesucristo. En ese nombre que tú dices, el camino de salvación, en ese nombre de Jesucristo, sal, y ese espíritu salió. Y se dieron cuenta sus amos que pues ya no había dinero de por medio. Los meten después de azotarles mucho y después de mandar, de haberles golpeado,
y los meten ahí al calabozo. ¿Qué hicieron? Que yo te preguntaba, ¿qué hubieses hecho tú en ese caso? ¿Te hubieras quejado, hubieras reclamado, hubieras desistido de tu fe? Mira, Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¡Guau! Continuaban predicando el Evangelio de Jesucristo aún en medio del dolor y el sufrimiento. Eso es poder de Dios. Y los presos se estaban dando cuenta de todo eso, diciendo, ¿cómo es posible? Después de haberlos azotado y después de... Exacto, a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que todos los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas, subráyame eso, todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Y qué estaba haciendo el carcelero? Ay, pobrecito. Porque pues él, dice la palabra, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar. Porque sí, era eso lo que le iba a esperar, porque se iban a fugar los presos, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo dando la cara por todos los presos que habían escuchado cómo oraban a Dios y cómo cantaban himnos. Y aquellos presos habían escuchado cómo adoraban a Dios, Pablo y Silas. Él, el carcelero, entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Ves cómo el Evangelio de Jesucristo, proclamado de una u otra manera, va a llegar al corazón que está preparado? Vimos Lidia, la mujer de púrpura, una posición socioeconómica media alta. La muchacha que tenía amos, posición baja. Y el carcelero. El Evangelio de Jesucristo es para todos. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero no porque, sí, yo y toda mi casa y ya, no. Por el siguiente texto que mucha gente lo omite y ese es el más importante. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Pero el punto clave es que le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Ellos al escuchar del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo fue cuando ellos reciben a Cristo en su corazón y entregan sus vidas a Jesucristo. Esta iglesia, vemos como de diferentes, pues sí, o sea, personas de diferente, pues, ámbito, lo que viene siendo social, económico, cultural, fueron tocadas por el Espíritu Santo. Y es por eso que cada vez que proclamamos el Evangelio de Jesucristo le decimos, Dios, prepara esos corazones para que caigan en buena tierra. Y encárgate tú de que la semilla que nosotros sembramos es obra tuya. Y tú sabes el tiempo y el momento en que va a germinar y que produzca al 100, al 60 y al 30 por uno. Y que dé mucho fruto. Que a final de cuentas, como dijo nuestro Señor Jesucristo, que
¿cómo saber si alguien es salvo? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, esta iglesia de Filipos era una iglesia muy amada por el apóstol Pablo, pero al igual que muchas otras congregaciones que hemos estado viendo a lo largo de este tema, de esta serie, enfrentaba oposición externa y también persecución, distorsiones internas también en cuanto al evangelio. Y en esta carta el apóstol Pablo advierte contra falsos maestros, también contra los judaizantes. Quiere decir, los judaizantes eran judíos que se habían convertido en cristianos, pero querían seguir todavía prácticas de los judíos, como ciertas leyes y el circuncidarse y demás, pero ya eran cristianos. Y el apóstol Pablo dice, es que ya eso ya no. Cristo cumplió a cabalidad toda la ley, ya no es necesario ni que se circunciden, y aparte nadie en esta tierra pudo llevar a cabalidad la ley, solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces no imponer cargas más allá a nadie de lo que ni siquiera ellos mismos como judíos en miles de años pudieron cumplir. Entonces dice, esto no es posible, porque querían imponer tanto la circuncisión como obras de la ley, como si fueran requisitos para que pudiesen ser salvos. Entonces, eso pues no podría ser posible. Y nosotros podemos observar en varios puntos de esto. Permíteme nada más ir viéndolos. El orgullo religioso frente a la humildad de Cristo. Entonces, en Filipenses 3:7 lo podemos observar. Cómo dice la palabra de Dios, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Él, al momento de referirse a los judíos, él de veras, ahí saca su carta de presentación, su currículum, y mira, nada más así brevemente, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, como diciendo, oye, ustedes se creen muy buenos judíos, pues bueno, espérenme tantito, ahí les va mi currículum, permítanme tantito. Dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero con esto rompe el esquema. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Dice, y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Les quedó claro? O sea, les está explicando ahí a los judaizantes. ¿Saben qué? Mira, todo esto era yo, así como que cada vez de que decían como que, wow, el apóstol Pablo. Dice, pero no, eso lo tengo por pérdida, lo tengo por basura. Ya, eso ya no hace mella en mí. Todo esto lo tiro así por ganar el conocimiento de mi bendito Salvador Jesucristo. Punto. Los judaizantes se gloriaban por su linaje, por sus leyes, por sus obras. Cada cosa que hacían, cada cosa que decían, esto ayuné, una palomita, ofrendé, una palomita, es que fui a la sinagoga, otra palomita, es que hice esto, otra palomita, y se sentían pero como pavos reales y querían ser reconocidos por todo el mundo. Y aparte, fariseos, otra palomita, del linaje de no sé cuál, no, cállate, se sentían. Y el apóstol Pablo
teniendo de qué gloriarse, dice todo eso. En otra versión dice, lo tengo por estiércol. O sea, para mí es nada. Es basura. No tiene importancia para mí. Cuando pongo a Cristo del otro lado de la balanza, esto no existe. Y eso debe ser también para nosotros. De tal forma que cuando nosotros vemos el verdadero evangelio, se enfoca en nuestro Señor Jesucristo como el único motivo de gloria, no en los méritos humanos. ¿Cuánta gente está tan errada que piensa que ellos como que dicen, véanme a mí, miren lo que he hecho, miren mis logros, miren mi esto, mi lo otro? No somos nada. Cristo fue quien tuvo misericordia de nosotros. Cristo fue quien se fijó en cada uno de nosotros. Si en algo debemos gloriarnos, dice la palabra de Dios, es en tratar de conocer más a nuestro Señor Jesucristo y en su santa y bendita palabra. No en mérito humano alguno. Y aún el apóstol Pablo, con todos sus logros, como fariseo, en cuanto a la ley, en cuanto al linaje de Israel, perteneciendo a esa tribu y demás, lo tuvo por nada. Dice en el 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Entonces, nosotros tengamos en nuestro corazón el valor supremo, que no está en nuestras obras, ni en nuestro conocimiento, ni en nuestras fuerzas, sino en seguir a Jesucristo y cada día esforzarnos por conocerle a Él más y más. No debemos nosotros medir nuestra fe por nuestros títulos. Está bien que te prepares, claro que está bien, para servir de una mejor manera a nuestro Señor Jesucristo. Pero si ya dices, ay, tengo este título, ahora quiero este otro, y ahora quiero este otro, y para que todo mundo sepa, y mira, en el cielo no hay paredes donde cuelgues tanto título. O sea, no. Sirven aquí para poder vaciarnos a nosotros mismos y entregarnos a nosotros mismos para dar a conocer del Evangelio de Jesucristo. Entonces, porque la verdadera prioridad es dar a conocer a nuestro Salvador Jesucristo. No ser en cuanto a eso el religioso y mucho menos basarnos en las buenas obras, sino tener una relación viva con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué cosas en nuestra vida aún consideramos ganancia que me impiden valorar a Cristo como lo más importante? ¿Qué es lo que te impide a ti en la vida? El que valores más a Jesucristo como lo más importante, que te impide. Si tú dijeras, no, es que tuve una infancia muy mala, muy terrible, cambia y agradece a Dios porque aún estás vivo. Y que si Dios te ha permitido vivir todo eso, puedes darte cuenta que pues a pesar de todo, Dios te ha cuidado y te ha dado una nueva oportunidad para que estés en esta tierra y que puedas glorificarle. Tal vez con tu testimonio puedas ayudar a otros a seguir adelante. Que Dios ha sido tu fortaleza, que Dios te ha cuidado, que Dios te ha ayudado. Dejemos de hacernos las víctimas y dejar la queja y alabar y glorificar a nuestro Dios por las bondades, las misericordias que Él ha tenido con nosotros cada día en nuestra vida. Y como Él lo dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás en Filipenses 3, 13 y 14.
Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Los problemas, los falsos maestros confiaban en logros pasados y rituales cumplidos. Todos los judíos se vanagloriaban de sus logros en el pasado, en las leyes, lo que habían cumplido, lo que habían hecho, cuando ni siquiera podían cumplirlo. Y el apóstol Pablo dice, no, yo no me afano por lo del pasado, sino que yo prosigo a la meta, busco a mi Señor y Salvador Jesucristo. El verdadero evangelio no se basa en lo que hicimos, sino en lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz del Calvario, que Él murió en nuestro lugar por nuestros pecados y lo que Él sigue haciendo en nosotros hasta llevarnos a la meta eterna. Cristo en la cruz murió por nuestros pecados y Él venció la muerte y con ello nos regala la vida eterna. El Evangelio es lo que Cristo ha hecho por nosotros. No es lo que nosotros hayamos hecho, ni nuestros logros, ni mucho menos, no. La meta de cada uno de nosotros no es en los logros que lleguemos a hacer aquí en la tierra. No. Que Dios nos permita en su misericordia cumplir su propósito que tenemos nosotros, cada uno de nosotros aquí en la tierra, conforme su voluntad y en su tiempo. Pero nada es nuestro, ni aun cumpliendo lo que Dios tenga establecido para cada uno de nosotros. Todo es apuntando a nuestro bendito Salvador, porque estamos llamados a alcanzar el supremo llamamiento en Cristo Jesús. La vida cristiana es un caminar hacia adelante, hacia la meta. No es estacionarnos y vivir del recuerdo. Es que yo me acuerdo que cuando yo era, que cuando yo estaba bien y que yo hacía y que yo pensaba y que yo esto y que... No, así como estemos. Dice la palabra de Dios que haga las cosas que puedas hacer conforme tus fuerzas que tengas ahorita. Y mira, mientras tú estés dando tu 100%, aunque la demás gente vea que para ellos sea un 30%, que no te interese. Si para ti es un 100%, hazlo, porque lo estás haciendo para nuestro bendito Salvador Jesucristo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque tú estás apuntando hacia Cristo, Cristo, Cristo. Y como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado ya todo, pero olvido lo de atrás y me extiendo hacia adelante. Dios tiene cosas nuevas cada día para nosotros. Dice, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es lo que debemos hacer tú y yo cada día. Vivir este día, por eso se llama presente, porque es un regalo de Dios para nosotros. Dejar atrás la falsa seguridad y caminar cada día en fe y en obediencia es parte del Evangelio. ¿Estamos avanzando hacia Cristo cada día? ¿O estamos estancados, cabizbajos y añorando y pensando solamente en el pasado? No. Te invito a que el día de hoy hagas las paces otra vez con Dios y le digas, mira, ya, me olvido lo de atrás. Y al día de hoy, continúa y sigo a la meta, lo que tú tienes para mí, Padre Santo. No con mis propias fuerzas, sino con tu ayuda, de tu mano, que tú me agarres a mí. Porque si yo te agarro, yo me suelto, no tengo fuerzas suficientes. Y si en algo te he fallado, quiero otra vez reconciliarme contigo y quiero echarle ganas. Por mis propios méritos no puedo, pero en el nombre de Jesucristo quiero ir de tu mano, en el camino que es Jesucristo, proseguir a la meta. Ese es el Evangelio de Jesucristo, olvidando lo que está atrás, el día de hoy. Y a partir de ahora, mirar hacia adelante, avanzar cada día, confiando en que Jesucristo está con nosotros. Siguiendo compartiendo, cada uno de nosotros, seguir compartiendo el Evangelio de Jesucristo.
Porque, como dice aquí, que algunos lo comparten, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Era lo que te decía hace un momentito, con esa divina, no importa. Algunos por una situación u otra, pero cada uno de nosotros debemos anunciar a Jesucristo por amor y gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así es que en esta tarde yo lo que te hago la invitación es de que te reconcilies con nuestro Señor Jesucristo, a que entregues tu vida a Jesucristo y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde, yo te pido perdón por todos los pecados que he cometido delante de ti. Me arrepiento, Señor bendito, de cada uno de ellos. Y te ruego, Padre Santo, que seas en mi vida, Señor, que cambies mi manera de ser, Señor Santo. Padre Santo, hoy recibo a Cristo en mi corazón. Me quiero reconciliar con Él, Padre, porque he tratado de ser voluntariosa, Señor, y quiero que Cristo sea el amo, el Señor, el dueño de mi vida, Señor. Y es por eso, Padre Santo, que quiero estar en el camino que es Jesucristo. Padre Santo, gracias, Señor, por tu amor y perdón. Y porque sé que de ahora en adelante, Señor, voy a caminar contigo. Que tú me tomes a mí de mi mano. Y voy a confiar en ti, Padre Santo. Perdóname y ayúdame. Y gracias, Padre Santo, porque sé que tú me escuchas y que tú me vas a ayudar. Gracias, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, mi bendito Salvador. Amén y amén. Y bueno, siempre te comento que leas la palabra de Dios, que es la Biblia, porque hay promesas de Dios para sus hijos y pues ahora que hiciste esta oración, eres parte de la familia de Dios. También el que asistas, vayas, te congregues en una iglesia evangélica y también el que puedas platicar con Dios, que es orar. Y cierra tu oración en el nombre de Jesucristo. Y pues mando muchos saludos a las personas que están conectadas. Paulita Saucedo, Enrique Altamirano, María de los Ángeles, Manis, Dios te bendiga. Mi hermana Tita Maltos, Dios te bendiga, hermanita. Y, ok, vamos a estar orando por tu hija, hermana Tita, y que tal vez dé luz el día de hoy y que ingresó al hospital por un fuerte dolor de cabeza. Claro que sí, mi amada hermana Tita, vamos a estar orando por tu hija y que pues con el favor de Dios todo salga bien en el alumbramiento de tu nietecita, que todo salga bien, Dios mediante. Mi hermana Nelly, Dios te bendiga, saludos y bendiciones. Y déjenme checar si por acá hay otro mensajito. Vamos a estar orando para despedir. Saludos también a mi hermana Ivonne Amelia, que Dios te bendiga, mi hermana Nelly, ok. Y saludos y bendiciones también a mi hermana Jessica Torres, mi hermana Soco Torres, mi hermana Conchita Hernández de Chihuahua. Ok, una disculpa si no mando saludos a todos, no soy la administradora de la página, pero les mando muchos saludos y vamos a estar orando para despedir el programa. Gracias, Padre Santo, porque hasta aquí tú nos has bendecido, Señor. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Señor. Te ruego, Padre Santo, por la salud de mi hermana María de los Ángeles, de mi hermana Nelly, Señor bendito, y gracias, Padre, porque hasta aquí nos has sostenido, Señor. Te ruego, Padre Santo, por esta situación, Señor Santo, de la hija de mi hermana Tita, Señor Santo, para que tú seas, Señor Santo, con su hija, Señor bendito, para que el día de hoy que ingresó al hospital, Señor Santo, por ese dolor de cabeza, que tú seas y obres en ella, Señor Santo, y también en su embarazo y en su posible alumbramiento, Señor bendito, de su bebé, Señor, para que todo salga bien, todo en tus manos, Señor bendito, para que tú les favorezcas, Señor. Bendice cada persona que está conectada, Señor bendito, a mi hermano Alex Chapa, Señor, dale sanidad divina también, Señor bendito, sé con este programa instrumento escogido, Señor bendito, y en mi vida, Señor, en mi salud, y te agradezco, Padre Santo, por el día de ayer que me regalaste un año más de vida. Gracias, Padre, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Padre, por tus favores y misericordias.
Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor bendito, por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Saludos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.